¿por qué se le da tanta importancia, creo, al sitio del Alcázar de Toledo? O sea, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, la guerra civil tiene un aspecto muy importante, todas las guerras, por supuesto, pero nuestra guerra civil, en ella es muy visible la cuestión de la moral. ¿Por qué digo esto? Pues al hilo precisamente de lo del Alcázar de Toledo. Durante la guerra, en el bando nacional imperó una moral de un gran optimismo. ¿Mm? Era una moral de avance, de ataque, de éxitos. En cambio, en el bando contrario basta ver, en el Frente Popular, en el bando republicano, basta ver las consignas, eran consignas defensivas. Esto nunca es bueno, ¿no? Resistir es vencer, no pasarán, todo este tipo de cosas, ¿no? Madrid será la tumba del fascismo. Bueno, cosas así. La diferencia es importante porque la psicología en una guerra lo es casi todo. Me estoy acordando ahora, permíteme el pequeño excurso que voy a hacer, pero me estoy acordando, fíjate, de que en la primavera de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, se empezó a popularizar una canción entre las tropas alemanas que hizo que el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, recabase su audición, quería oírla para ver esa canción, en fin, cómo era, qué decía, la letra, la música, y cuando la oyó, dijo, con esta canción no podemos ganar la guerra. La canción era Lili Marlene, una canción luego muy conocida, muy famosa, en fin, y es una canción triste, es una canción de una chica que espera a un soldado a la luz de un farol. Era una canción, no era una canción de triunfo, no era una canción de éxito y tal. Bueno, digo con esto, he puesto este ejemplo, o este caso como ejemplo, precisamente para ilustrar la importancia de la moral en una guerra y cómo, igual que hablábamos de lo del dinero antes, detectar la moral que hay en una zona o en otra te marca por dónde va a ir el transcurso de la guerra. La decisión de Franco de ir hacia Toledo en lugar de seguir hacia Madrid fue una decisión de carácter más que militar, que también tuvo su parte de carácter militar, de carácter psicológico. Los nacionales estaban resistiendo los sublevados, desde el 20 de julio resistían en Toledo. Toledo había caído del lado de la República, excepto el Alcázar. El Alcázar era el lugar en el que estaban los cadetes del ejército español, que en ese momento no estaban, había muy pocos porque estaban de vacaciones, recordemos que estaban a mediados de julio, ¿no? Y se llenó de guardias civiles y de falangistas, fundamentalmente, además de sus familias, etc. Bueno, se encerraron allí en el Alcázar de Toledo y estuvieron resistiendo. No podemos contar la resistencia, que es verdaderamente no para hacer una película, sino para hacer una serie, por lo menos. Calculo que nadie la hará, por supuesto, pero que es para hacerlo, como poco. Estuvieron resistiendo allí hasta el 27 de septiembre, es decir, 2 meses y una semana, resistiendo un asedio que fue verdaderamente terrible, que acabó derrumbando la fortaleza prácticamente en más de su mitad, que trató de volarla también cavando un túnel y poniendo una mina por debajo, que asaltó varias veces la fortaleza del enemigo, etcétera, ¿no? Bueno, estaban resistiendo lo irresistible, por decirlo de alguna manera, y mientras los nacionales avanzaban desde Extremadura y tuvo Franco que tomar una decisión. Vamos hacia Madrid, vamos hacia Toledo. Tomó la decisión de ir hacia Toledo probablemente por 2 razones. Una primera, y no digo que sea más importante o menos, sino por enumerarlas de algún modo, una primera porque los efectivos militares de los nacionales para tomar Madrid eran insuficientes. En aquel momento disponía de unos 18.000 hombres, parece ser, para tomar una ciudad de 1 millón de habitantes con una creciente militarización y reforzamiento de las defensas. Era prácticamente imposible, como luego de hecho se demostraría. Era muy, muy, muy complicado. Por tanto, por una razón militar. Pero fundamentalmente quizá por una razón psicológica. Había que rescatar a los resistentes del Alcázar de Toledo. El mundo entero tenía, durante esos meses del verano de 1936, sus ojos fijos en el Alcázar. Los republicanos varias veces habían anunciado que lo iban a tomar. Incluso Largo Caballero, en la última de las intentonas, el presidente de gobierno, estuvo presente para ver cómo se tomaba al asalto aquello después de derribar los muros. Bueno, todo aquello fue absolutamente inútil porque los resistentes no se resistieron, no se rindieron, quería decir, y aguantaron, como digo, lo insoportable. Allí se produjo el episodio célebre, famoso, en las primeras jornadas, de los republicanos que quisieron que el coronel Moscardó, después general, rindiese la fortaleza, haciéndole chantaje, haciéndole, en fin, la vileza de amenazarle a través del teléfono que si no rendía el Alcázar fusilaban a su hijo Luis, un joven de 24 años, y que solo salvaría la vida en caso de que rindiese el Alcázar.
Moscardó, después de hablar con su hijo, les dijo a los que le amenazaban del otro lado del hilo telefónico, a los republicanos, les dijo: pueden ahorrarse el plazo que me han dado. El Alcázar no se rendirá jamás. Y efectivamente, no se rindió jamás. Y los republicanos, fechas después, con motivo de una represalia que dieron por un bombardeo nacional sobre la ciudad de Toledo, fusilaron al hijo del coronel Moscardó. En definitiva, la decisión de Franco, aunque siempre ha sido discutida ya en la época, de hecho, le costó al entonces teniente coronel Yagüe, le costó ser depuesto del mando de las columnas que se acercaban a Madrid y ser sustituido por el general Varela, porque no estaba de acuerdo con la deriva hacia Toledo, sino con ir lo más rápido posible a Madrid. Es decir, que ya fue polémico en su momento y no ha dejado de serlo hasta el día de hoy. Sin embargo, yo creo que de una forma creciente también se va admitiendo que fue uno de los momentos álgidos de la guerra, fue uno de los momentos más emotivos en términos sentimentales, digamos, de la guerra, y sin duda ninguna equivalió a una gran batalla ganada por Franco, la de la liberación del Alcázar de Toledo. Uno de los jefes republicanos, un anarquista, García Oliver, ministro de Justicia, diría después: no sé qué pasa, pero cuando los fascistas, así llamaban a los nacionales, cuando los fascistas se encierran en una ciudad, nos pasamos días enteros para poder tomarla y la mayor parte de las veces nunca lo conseguimos, mientras que nosotros no aguantamos nada. En cuanto nos atacan, nos rendimos, ¿no? Es decir, y el Alcázar de Toledo, el símbolo del Alcázar de Toledo, fue algo, pues que ante los ojos del mundo entero revalorizó la causa de los nacionales de una manera enormemente visible. Hay que tener en cuenta eso, y es muy importante. El mundo entero tenía su vista esos días puesta en el Alcázar de Toledo, y la decisión de Franco, por tanto, fue tanto más valiosa y tanto más acertada. Sí, y lo que no entiendes entonces, cómo no lo consiguieron. O sea, ¿por qué cómo no consiguieron tomarlo, quiero decir? ¿El Alcázar? Sí. Bueno, lo intentaron por todos los medios. O sea, ¿por qué era tan difícil? Bueno, fundamentalmente por el elemento humano, por la resistencia que hubo. El Alcázar, lógicamente, tiene muy potentes muros, muy fuertes muros, muy poderosos, pero fueron incluso derribados y sin embargo no fueron capaces de tomarlo. Y no lo hicieron fundamentalmente por esa resistencia del espíritu humano. Les animó un deseo de resistir, un deseo de mantenerse frente al ataque del enemigo, que el enemigo no pudo doblegar con su propio deseo. También hay que decir que es verdad que hasta fecha bastante avanzada el asunto del Alcázar de Toledo, no digamos que es que se lo tomaron a broma, pero no lo tomaron con la suficiente seriedad. Venían de Madrid de excursión, sobre todo los anarquistas, a pegar tiros al Alcázar, a Toledo, y luego se volvían a Madrid, ¿no? En el mismo coche que probablemente habían incautado unas horas antes a algún infeliz y habían adornado allí con las proclamas ácratas, ¿no? Digamos que eso fue lo que permitió también, en cierta manera, que no se lo tomaran tan en serio. Pero no fue tanto que no se lo tomaran en serio, sino que no tenían la organización, carecían de seriedad en la organización militar. Es que todavía eran milicias, es que no se había constituido todavía el Ejército Popular de la República, y frente a un ejército resuelto y dispuesto a resistir, la Guardia Civil, como digo, fue fundamental en este sentido, pues no pudieron tomarlo. La Guardia Civil es un tema que no hemos tocado, pero al hilo de lo del Alcázar de Toledo, si te parece, podemos añadir algo. La Guardia Civil fue el elemento que determinó qué parte o qué población se ponía, mejor dicho, de una parte o de otra. Donde la Guardia Civil se puso con la República, allá a esa población se quedó con la República, y donde se puso con los rebeldes, esa población se quedó del lado de los rebeldes. Fue determinante la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, pero sobre todo la Guardia Civil, mucho más que las milicias y mucho más que cualquier otra cosa. Entonces la Guardia Civil tuvo un papel muy importante en ese aspecto, y también lo tuvo en el Alcázar de Toledo.